La intención de este vídeo es resolver otro problema de producto de solubilidad en el que interviene el efecto del ion común. Este es un problema muy completo porque nos pide calcular la solubilidad de una sal tanto en agua pura, es decir, cuando está la sal sola, como en una disolución con una determinada cantidad de un ion común y otra disolución con otra determinada cantidad de ion común. Es decir, este problema no es que tenga una dificultad especial, sino que digamos que es un compendio que nos va a permitir volver a hablar del efecto del ion común y consolidar lo que hemos aprendido en un problema anterior, y también para que veamos cómo son los problemas en los que, conociendo el producto de solubilidad, me piden que halle la solubilidad, ¿vale? Porque los problemas que dimos antes eran al revés, me daban la solubilidad y yo tenía que encontrar el producto. Bueno, pues vamos a empezar sin más dilación, ¿vale? Siempre vamos a fijar... bien, vamos a empezar por el apartado A. Yo tengo una sal, que en este caso es el yoduro de plomo, y esta sal es una sal poco soluble con un producto de solubilidad que yo conozco, es 1,4 por 10 a la menos 8. Y me piden que halle la solubilidad de la sal S en agua pura. Bueno, vamos a empezar por ver la reacción de disociación de esta sal. Yo tengo la sal, que es el yoduro de plomo, que es un sólido, y cuando yo lo añado al agua, parte de esa sal se va a disociar en dos iones. Por un lado voy a tener el metal, ya sabéis que forma los iones positivos, es decir, el plomo. En esta sal el plomo tiene un estado de oxidación 2, luego serán iones de plomo 2 más, y por otro lado tendré iones de yoduro. Ya sabéis que los iones yoduro tienen carga negativa porque en los haluros metálicos el estado de oxidación del halógeno normalmente es -1, ¿vale? Esto estaría disuelto, esto también estaría en disolución. Bueno, vamos a ir colocando subíndices y superíndices. Y dejamos ya la reacción presentable. Bueno, esta sal poco soluble tiene este equilibrio de disociación y podemos expresar la constante del producto de solubilidad. La constante de este producto de solubilidad, como sabéis, sería la siguiente. Producto de solubilidad, K sub S, tendría que ser igual a la concentración de iones plomo por la concentración de iones yoduro elevada al cuadrado, porque aunque me acabo de dar cuenta que se me ha pasado, no he ajustado la reacción. Un momentito. Ahí. No he ajustado la reacción y por eso se me ha olvidado este 2. Pero claro, aquí tiene que haber delante un 2, evidentemente. Por eso la concentración del ion yodo tiene que ir elevada al cuadrado. Y ese producto de solubilidad tiene un valor que yo conozco. El valor es 1,4 por 10 elevado a menos 8. Ese es el valor del producto de solubilidad. Si analizamos un poco la estequiometría de la reacción, el ajuste, veremos que cuando parte de esta sal se disuelva, la concentración de la disolución saturada en plomo será S. Lo podemos poner aquí. La concentración de ion plomo será S. Eso significa
que la concentración de ion yodo, yoduro, mejor dicho, será 2S, porque por cada ion de plomo que salga, va a salir el doble de iones de yoduro, van a salir 2 veces los iones yoduros. Con estos datos y la ecuación del producto de solubilidad podemos plantear lo siguiente. Vamos a poner aquí otra vez la fórmula del producto de solubilidad y la vamos a ir desarrollando. Fijaos, la concentración de plomo, acabamos de decir que en la disolución saturada la concentración de plomo va a ser S y la concentración de yodo va a ser 2S. Esto significa que esto será igual a S multiplicado 2S elevado al cuadrado es 4S cuadrado. 4S cuadrado. Y si yo multiplico S por 4S cuadrado, el resultado será 4S cubo. Es decir, 4 por S al cubo es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8. Y de aquí puedo sacar el valor de la solubilidad despejando la S. Si yo despejo la S, el resultado del despeje será el que sigue, ¿no? Sería S es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8 dividido por 4. Pero claro, no vale solamente con la división. Aquí como S está elevado al cubo, tendré que hacer la raíz cúbica. Por lo tanto, vamos a buscar un operador, a ver si me puedo encontrar este. Es el que yo buscaba para encontrarme la raíz cúbica. Vamos a ponerlo bien. Y aquí tendría la raíz cúbica de 1,4 por 10 elevado a menos 8 dividido por 4. En cuanto yo calcule este valor, ya tendré el valor de la solubilidad. Así que nada, vámonos manos a la obra y vamos a calcularlo. Yo haría 1,4 por 10 elevado a menos 8. Eso lo divido entre 4 y el resultado es 3,5 por 10 elevado a menos 9. Fijaos que en estas calculadoras científicas tenemos aquí al lado de la raíz cuadrada la raíz cúbica, ¿verdad? Si en vuestra calculadora no está la raíz cúbica, podéis elevar el resultado a 1/3 y sería lo mismo, ¿vale? Bueno, yo lo voy a hacer directamente. La raíz cúbica del resultado que me ha dado a mí es 1,52 por 10 elevado a menos 3. 1,52 por 10 elevado a menos 3 molar. No os olvidéis que la solubilidad es una concentración y tiene que llevar unidades. Yo sé que me pongo muy pesado recordando esto continuamente, pero esto es muy serio. En un examen de prueba de acceso a la universidad, el poner mal las unidades o dejar de ponerlas implica la pérdida de entre un 25 y un 50% del valor del apartado. Así que esto es serio, ¿vale? Y nada, ya tendríamos el valor de la solubilidad de la sal en agua pura. Es 1,52 por 10 elevado a menos 3 molar. Bien, una vez que ya hemos calculado este apartado, vamos al siguiente. El siguiente apartado lo que me dicen es que yo calcule la solubilidad de la misma sal, pero en una disolución 0,5 molar de nitrato de plomo. Mirad, en este apartado yo no tengo una sal, tenemos dos sales. El yoduro de plomo, por un lado, que es la sal insoluble o poco soluble. Esta es la sal que es poco soluble. Y tenemos nitrato de plomo 2, que se supone que esta es la sal soluble. ¿Por qué sé yo que el yoduro de plomo es poco soluble y el nitrato de plomo, en cambio,
es bastante soluble. Bueno, pues la razón o la pista es que a mí en el enunciado me dan el producto de solubilidad del yoduro, lo que significa que es una sal poco soluble porque tiene producto de solubilidad, y en cambio no me dan el del nitrato de plomo. Si no tiene producto de solubilidad, entendemos que esa sal es soluble. Cada una tiene su propia reacción de disociación. Así que vamos a escribir las dos reacciones de disociación de las dos sales, ¿vale? No tenemos una, tenemos dos reacciones químicas. La reacción de disociación del yoduro de plomo, voy a hacer un copia-pega, ¿vale? De todas maneras ya la tenemos ahí, ¿verdad? Y la reacción de disociación del nitrato de plomo sería la siguiente. Plomo, nitrato, se disocia para dar iones plomo más iones nitrato. Vamos a poner índices y superíndices. Nos viene bien, el ajuste en primer lugar. Aquí tenemos dos iones nitrato, por eso la carga eléctrica del ion nitrato es una carga negativa, ¿no? Porque dos cargas positivas del ion plomo y la carga negativa, las dos cargas negativas del nitrato, pues está equilibrado. Fijaos, en estas dos reacciones hay una diferencia bestial, importante, que es esta. En la reacción de la sal poco soluble ponemos un signo igual, lo que sería una doble flecha, indicando que esto es un equilibrio. Mientras que en esta reacción de aquí ponemos una flecha indicando que no es un equilibrio, sino que la sal se disuelve completamente, ¿vale? Eso es importante. Vamos a calcular las concentraciones de concentraciones de iones que va a haber en cada sitio. Como esto es una sal poco soluble, la cantidad o la concentración, mejor dicho, de ion plomo será S. Vamos a ponerlo aquí. No es la solubilidad, cuando hay un ion común cambia, es decir, esta S de aquí no es la misma que esta, no vale 1,52 por 10 elevado a menos 3 molar. Lo que sí es lo mismo es el producto de solubilidad, eso no cambia. Los productos de solubilidad pueden cambiar con la temperatura, pero no con el ion común. Si la concentración que se ha producido de plomo es S, bueno, pues yo creo que para vosotros ya será, digamos, algo fácil de asumir que la concentración de yodo será el doble, será 2S. Vamos a ver las concentraciones de la segunda reacción. Vamos a ver esas concentraciones de la segunda reacción. La concentración de la disolución de nitrato de plomo, me dijo el enunciado del problema que era 0,5. Es decir, este nitrato de plomo tiene una concentración de 0,5 molar. Aquí lo voy a poner sin unidades, ¿vale? 0,5 molar. ¿Qué concentración de plomo va a salir? Bueno, si la sal se disocia entera, si yo tenía 0,5 de sal, la cantidad de ion que se va a producir es también 0,5. Porque por un mol de sal tengo un mol de iones. Y la cantidad o la concentración de ion nitrato tendrá que ser el doble de la concentración de plomo. Si la concentración de plomo es 0,5, la concentración de nitrato tendrá que ser 0,5 por 2, es decir, 1. En la disolución, las dos sales producen en total 4 iones.
y uno de ellos está repetido. Ese es el ion común. ¿Vale? Ese es el ion común. El ion común, el ion que se nos repite, ese en este caso es, como podéis ver, el ion plomo, que aparece en las dos reacciones. El ion que os aparezca en las dos reacciones, ese es el ion común. Para encontrar la solubilidad, me voy a ir aquí otra vez y voy a copiar esta ecuación. La voy a aprovechar, ¿vale? Os quiero recordar que el producto de solubilidad del yoduro de plomo era la concentración de iones plomo por la concentración de iones yoduro elevada al cuadrado. Esa era la expresión del producto de solubilidad. ¿Cuánto vale la concentración de ion plomo? Bueno, la concentración de ion plomo se refiere a la concentración de ion plomo en total. Es decir, el ion plomo tiene una concentración que es igual a S, evidentemente, ¿verdad? Pero como también tenemos ion plomo que sale de aquí, este ion plomo y este ion plomo son el mismo tipo de ion. Entonces la concentración total de ion plomo será S más 0,5. No S, sino S más 0,5. Y la concentración de ion yoduro, aquí el ion yoduro, el único sitio donde está es aquí. Por tanto, la concentración de ion yoduro será 2S. Y como podéis ver, esto es el producto de solubilidad, por lo tanto esto es igual a, producto de solubilidad, nos dijeron que era 1,4 por 10 a la menos 8. 1,4 por 10 elevado a menos 8. Esta ecuación que me sale aquí es una ecuación de tercer grado. Simplificando, la ecuación queda así. Si yo simplifico esta ecuación, lo que me queda es esto. Vamos a quitar todo lo que nos sobra ya. Sería S más 0,5 por 4S al cuadrado. Si yo multiplicara el paréntesis, obtendría una ecuación de tercer grado. Es una ecuación de tercer grado. Y la vamos a resolver por un método de aproximación. Es decir, como no sabemos resolver, porque no lo hemos dado en segundo de bachillerato, cómo se resuelve una ecuación de tercer grado, vamos a utilizar un método aproximado. La aproximación siempre consiste en lo siguiente. Si nos fijamos en el paréntesis S más 0,5, S es un número que va a ser muy pequeño en comparación con 0,5. Fijaos que en el primer problema S nos salía 1,5 por 10 a la menos 3, es decir, 0,001. Vamos a suponer que ese es un número que es mucho más pequeño que 0,5. Si es así, podemos decir que S más 0,5 es aproximadamente igual a 0,5. Es lo que dijimos en un problema anterior. Si yo tengo 1.000.000 de euros en la cuenta bancaria más un céntimo, yo tengo 1.000.000 de euros más un céntimo, hombre, pues 1.000.000 de euros más un céntimo, aproximadamente, si yo digo que tengo 1.000.000 de euros, no me estoy equivocando mucho. Es una aproximación razonable. Aplicamos esta aproximación y la ecuación se convierte en
Vamos a ver en qué se nos convierte la ecuación una vez que hemos aproximado. La ecuación es esta. Y claro, este S más 0,5 se convierte aproximadamente en 0,5. Con lo que esa ecuación, que era de tercer grado, ya se ha convertido en una ecuación de segundo grado que sí sabemos resolver. 0,5 por 4s cuadrado es 2s cuadrado. 2s cuadrado es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8. Y despejando directamente la s, s va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,4 por 10 elevado a menos 8 dividido entre 2. Y eso va a ser igual a, vamos a calcular la solubilidad. La solubilidad sería 1,4 por 10 elevado a menos 8 dividido entre 2. Sale 7 por 10 a la menos 9. Si le hago la raíz cuadrada, el resultado es 8,4 por 10 elevado a menos 5. 8,4 por 10 elevado a menos 5 molar. Si comparamos este valor de la solubilidad con el que nos salió en el apartado A, vamos a ver si lo podemos ver los dos juntos. Voy a reducir un poquito el formato, ¿vale? Mirad, aquí la solubilidad era 1,52 por 10 elevado a menos 3. Voy a ponerlo 0,00152. Mientras que en este de aquí es 8,4 por 10 a la menos 5. 0,1234. 84. Efectivamente, la solubilidad en presencia del ion común se ha reducido bastante, ¿eh? Fijaros que aquí en el decimal tengo 2 ceros y aquí tengo 4, lo que significa un factor de 100. Es decir, la solubilidad se ha reducido 100 veces. Es 100 veces menos soluble la sal por efecto del ion común. Por lo tanto, en presencia de un ion común, la solubilidad disminuye. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos pues resuelto el problema del ion común. Vamos a hacer el apartado C, aunque el apartado C realmente vais a ver que se puede aplicar exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el apartado B. El apartado C me dice que calcule la solubilidad, pero en una disolución 0,1 molar de yoduro de potasio. Bueno, de nuevo vamos a tener dos reacciones, ¿vale? De nuevo vamos a tener dos reacciones. Volvemos a tener dos sales y por lo tanto tenemos dos reacciones. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las dos reacciones. La primera es la que ya de la sal insoluble, yoduro de plomo es plomo más 2 de yoduro, y esta de aquí, bueno, pues esta de aquí ya sería distinta, porque aquí está hablando de una sal que es el yoduro de potasio, y el yoduro de potasio se disocia por un lado en iones potasio y por otro lado en iones yoduro. ¿Vale? Esa sería la disociación de la sal. Claro, ahora el ion común ya no es el plomo. El ion que se repite, en este caso, es el yoduro. Y ahora el yoduro es el ion común. Por eso yo voy a poner aquí ya esto en color negro, porque el ion común aquí es este, es el ion yoduro. Ese es el que voy a poner en rojo. En este caso, el ion común es el yoduro. Ese es el ion común en este problema. Recordamos que el yoduro de potasio tenía una disolución de 0,1 molar. Es decir, aquí tendríamos que poner que esta sal tiene una concentración de 0,1 molar. Vamos a ponerlo.
0,1. Si esta sal tenía una concentración de 0,1 molar, ¿qué cantidad de potasio sale? Pues 0,1 molar. ¿Qué cantidad de yodo? 0,1 molar. Porque aquí la estequiometría es por cada mol de sal, un mol de potasio, y por cada mol de sal, un mol de yoduro. Es decir, que estas serían las concentraciones. Vamos a plantear la ecuación con el producto de solubilidad del yoduro de plomo. Vamos a aprovechar, copiamos lo que podemos porque así ahorramos tiempo. Fijaos, el producto de solubilidad es concentración de plomo por concentración de yoduro elevado al cuadrado. ¿Cuál es la concentración de plomo? Claro, en este caso la concentración de plomo solamente es S, porque aquí no hay plomo, en la segunda reacción no hay plomo, entonces aquí la única concentración de plomo es S. La concentración de yoduro es 2S, porque en esta reacción salen 2S, pero además hay yoduro en la segunda reacción, que es 0,1. Entonces la concentración de yoduro son los 2S que salen de aquí, más 0,1 que salen de aquí. Luego 2S más 0,1. Y eso es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8. Es decir, simplificando, la ecuación que se nos queda es esta. Y la situación es todavía peor que en el apartado anterior, porque aquí tendríamos, bueno, no, es la misma. Volveríamos a tener una ecuación de tercer grado, porque cuando yo eleve al cuadrado este paréntesis, evidentemente me va a salir 2s al cuadrado del primero, 4s cuadrado más... Y claro, ese 4s al cuadrado, cuando yo lo multiplique por s, me va a salir un cubo. Es decir, vamos a tener una ecuación de tercer grado. ¿Cuál pensáis que tiene que ser la aproximación? Bueno, nuestra aproximación para resolver la ecuación siempre aproximamos el paréntesis que tiene la suma, ¿vale? Es que al ser S un número muy pequeño, podemos suponer que 2S es mucho más pequeño que 0,1. Y en tal caso, 2S más 0,1 es aproximadamente igual a 0,1, porque el 2S es despreciable. Teniendo esto en cuenta, haciendo la aproximación, ¿en qué se nos convierte nuestra ecuación? Pues se nos convierte en esto. S por, en vez de poner aquí 2S más 0,1, pues directamente ponemos 0,1 es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8. Y el problema es todavía más fácil que en el apartado anterior, porque aquí ni siquiera tenemos una ecuación de segundo grado, sino que es una ecuación de grado 1, que lo único que hay que hacer es despejar la S. No tenemos que hacer ni la raíz cuadrada, vamos. S será igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8 dividido por 0,1. No hace falta ni la calculadora. Esto es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 7. Molar. ¿Hemos hecho bien aproximando? ¿Está justificada la aproximación que hemos hecho? Hombre, si la S sale 1,4 por 10 elevado a menos 7, S es igual a 0,14. Eso, comparado con 0,1, os podéis ver la diferencia, ¿no? Me da lo mismo 0,1 que 0,1, 1, 2, 3,
4, 5, 28, que sería, es decir, porque sería 2S, ¿verdad? 2S más 0,1. Es que en realidad la diferencia es tan pequeña que la aproximación está plenamente justificada. El valor de S es tan pequeño que pensamos que la aproximación está justificada. Veis que la solubilidad 1,4 por 10 elevado a menos 7 molar, si yo la comparo con la solubilidad en agua pura, que era 1,52 por 10 elevado a menos 3, es mucho más pequeña. En los dos apartados se ha comprobado que el efecto del ion común ha disminuido la solubilidad, que es menor que la solubilidad en agua pura. Es decir, cuando no hay iones comunes. En agua pura. Es decir, cuando no hay iones comunes. ¿Vale? Y nada, este sería el problema de este vídeo. Os recuerdo para mis alumnos de Classroom que cuando yo subo el vídeo, subo también en PDF los apuntes con los problemas, pero los apuntes están completos. Es decir, aquí en este archivo PDF no estaría solamente el problema que hemos hecho en este vídeo, sino que también están los problemas de los vídeos anteriores, ¿vale? O sea que los apuntes, digamos, que van creciendo. Pues nada, un saludo y espero que el problema lo hayáis comprendido bien. Hasta la vista.